eres tú, te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz. Oh, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Oh, ¿por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Oh, gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya, aleluya. No se cansa de alabarle, hermano, porque para eso hemos sido creados, para alabanza de su nombre. Y con esta alegría que caracteriza a la iglesia, Cristo viene, porque somos hijos de un Dios vivo. Así también damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Como siempre reitero, nuestro deseo que te estés gozando juntamente con nosotros y que mires alrededor todos los milagros y prodigios que el Dios Altísimo hace en tu vida también. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y cómo no estar alegres y contentos si nuestro Dios hace grandes cosas en medio de nosotros. Si ustedes pudieran enumerar todos esos milagros, todas esas bendiciones que tenemos, yo creo que nos quedaríamos cortos con esta alabanza que hemos dado. Damos también gracias a nuestro Dios por cada ministerio, el ministerio de alabanza de la iglesia Cristo viene. Y diga conmigo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Jonás? Levántate. Antes de empezar con la enseñanza de esta mañana, yo quiero mencionarles algo que todo cristiano debemos de conocer. Es importante saberlo porque de ello depende de nuestra condición de fe, de qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros practicamos. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, de manera que es importante para todo creyente el hacerse de la fe que Dios ha provisto para todos aquellos que invocan su nombre. La fe no viene a la persona si no es por la revelación de su palabra. La revelación de la palabra de Dios es la que produce la fe en el corazón del ser humano, en el corazón del creyente. Y Dios revela su palabra a solo dos tipos de personas. Esto es bueno conocerlo para que tengamos nosotros un poquito más de idea cuándo es que estamos en posición correcta para poder recibir la revelación o la palabra de nuestro Dios. El primer tipo de personas a los cuales Dios revela su palabra es aquellos que sean o se presenten delante de Él siendo humildes de espíritu o mansos de espíritu. Si la persona no es humilde de espíritu en el momento que escucha la palabra o que la está leyendo, Dios no le va a revelar nada, absolutamente nada. La persona puede aprender de memoria versículos, pero de parte de Dios no recibirá absolutamente nada. De manera que el primer grupo es, hablando de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, la única forma de recibir la palabra predicada o leída o escuchada a través de un instrumento es que la persona se aproxime a esta oportunidad en espíritu de humildad. Diga usted, espíritu de humildad. Muy bien. El otro grupo o otras personas que a Dios les revela su palabra, les habla, es al pecador que se arrepiente. En otras palabras, en el momento en que el pecador escucha la palabra y hay en él o en ella anhelo de arrepentimiento, entonces Dios le revela la palabra. Si no existe eso, no le entienden absolutamente nada. Lo único que van a escuchar son palabras, expresiones como, yo no sé cuántos en algún tiempo han visto esos programas de Charlie Brown. Charlie Brown es que lo pasan usualmente en los tiempos de Navidad y van a prepararse para el spelling bee que le dicen, para poder hablar las palabras escritas con letras. Y hay una señora que está hablando por allá que dice guau, 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 guau. Quiere decir, no se entiende nada. Bueno, si la persona no está delante de la palabra de Dios, delante de la forma que se esté predicando, lo único que va a estar escuchando expresiones de esa manera. Guau, 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 no está entendiendo nada, ¿sí? Ahora, Dios revela la palabra para que el creyente pueda crecer, pueda poner en práctica su palabra y así a conseguir lo que Dios ha prometido. Él nos ha dicho que nos daría una vida abundante, de manera que Dios no puede mentir. Esto es lo que dice la Escritura, es imposible que Dios mienta. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Muy bien, la semana pasada yo mencionaba algo que un hermano me dice que estuvo un poquito medio cortante o un poco seco, y le digo, bueno, cuando yo mencionaba la semana pasada que el predicador en momentos que hable en el espíritu de Elías o en el espíritu de Moisés, va a ser difícil que le agrade a la gente, ¿sí? Va a ser difícil. A un puñado de personas sí les agrada. Tenemos el caso de Elías y el caso de Moisés, que no agradó a muchos de los que escuchaban la palabra de ellos, solamente a un puñado. Aún nuestro Señor Jesucristo no les agradó a la mayoría de las congregaciones o de la congregación que se reunía con Él, solamente a un puñado de personas. ¿Qué se requiere para que la persona le agrade el mensaje y aún el mensajero? Lo que se requiere es que la persona esté conectada con Dios, ¿sí? Si las personas estaban conectadas con Dios, les agradaba el mensaje de Cristo y también les agradaba el mensajero. Y de igual manera con Elías o con el profeta, y así todos los profetas de antaño. De manera que cuando la persona se presenta delante de Dios en espíritu de enojo o en espíritu de orgullo, o está a pleito con alguien, o se considera una persona que lo conoce todo, tipo fariseo, o es un idólatra o una persona infiel, Dios no le puede hablar a su corazón, ¿sí? No le puede hablar.
Pero cuando la persona se alinea al mandato del Señor, entonces la palabra del Señor es como la miel y la que destila del panal, dice la Escritura, ¿sí? De manera que usted y yo, cuando nos aproximamos a la casa de Dios, cuando vamos a escuchar la palabra, debemos de ser prudentes en qué espíritu vamos, porque vamos a escuchar palabra que proviene de Dios. Lo otro que provenga de la persona, del ministro, del pastor, bueno, eso ya es algo que usted debe de meditar si lo que está hablando es correcto o no es correcto. Pero lo que venga de Dios, venga por seguro al 100% o al 1000%, lo que sea, que es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así que tengamos que seamos precavidos en cómo escuchamos el mensaje y al mensajero. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, nos recomienda el Señor que pongamos atención un poco. Dice así: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de la congregación dadas por un pastor. O sea, cuando usted y yo no estamos alineados a lo que la palabra nos ordena que estemos, entonces las predica alguien, no interesa las capacidades, no interesa el acercamiento que haya con esa persona, ministro, ministra, pastor, evangelista, lo que sea. Son palabras que son como si fueran clavos que están pegando a su organismo, a su piel, a su cuerpo. Son como clavos hincados dadas por un pastor o por un ministro. El Señor es quien dice estas cosas. Por eso en algunos momentos usted, la palabra dicha de aquí del púlpito, sea yo, sea otro ministro, hay momentos en los cuales no se acepta muy bien. Pero cuando tú y yo, como hijos obedientes de nuestro Señor, debemos de aceptar la palabra de nuestro Dios, ya que el Señor quiere bendecir nuestras vidas. No quiere hacernos mal, Dios quiere hacernos bien. Amén. Ahora, vamos a hablar del caso de Jonás, porque es importante entender lo que acontece en la vida de Jonás, y lo voy a mencionar antes que se me vaya a pasar por alto. He hablado en las semanas pasadas, primeramente hablé de Jacob, que Dios le dice levántate, y una expresión muy clave en la enseñanza que daba de Jacob, que le dice Dios: levántate y ve a dónde, a Betel, y haz o levanta un altar para mí. Esa es la palabra clave de la enseñanza de hace 2 domingos. Levántate y ve a Betel. Betel significa ve a la casa mía, ve a mi casa, la casa de Dios, y levántame un altar allí. Si vas a ir a mi casa, ve con esta disposición, en esta condición, ve a levantar mi altar. ¿Sí? Cuando usted y yo vinimos a la casa de Dios, ese debe de ser el principal objetivo. Vinimos a levantarle un altar a nuestro Dios. ¿Sí? En el caso de Elías que hablaba la semana pasada, la situación cambia un poco. Y le dice Dios a Elías, levántate y dice, y come. La palabra clave allí era comer, la comida que Dios le estaba ofreciendo. Y le dice, levántate y come, que tiene un simbolismo con comer su palabra, disfrutar la palabra, aceptar el alimento divino. Como dijo Cristo, no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. Y le dice el ángel a Elías, levántate y come, porque si no, el camino será ¿qué? Largo para ti. En otras palabras, si no comes la palabra de Dios, si no la disfrutas, el proceso en la vida va a ser muy largo y muy sufrido. ¿Sí? Eso es lo que Dios está hablándole a sus hijos. Ahora vamos a hablar de Jonás. En ninguno de los momentos quisiera yo dejar la idea de que estos hombres, o que yo mismo al hablarlo estoy menospreciando la posición de estos hombres, porque estos hombres fueron grandes e importantes en la comunicación del evangelio y al servicio de Dios. Y ni yo asumo que podría caminar en los zapatos de ninguno de ellos. Quiero que entendamos, estos hombres son gigantes en la fe. Pero siempre que hablamos de ellos y en un momento parece como que dejamos una expresión de que los estamos menospreciando, no es la idea. La idea es entender y usar el ejemplo que Dios nos está dando a través de ellos para que no cometamos los mismos errores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. ¿Cuál es la razón que Dios va a hablar a Jonás? Bueno, la vamos a estar explicando con la ayuda del Espíritu Santo. El mensaje es que se levantare y fuere a Nínive, una ciudad grande, una ciudad numerosa, para hablarles del evangelio. El mismo mensaje que Dios le dio a Jonás es el mensaje que Dios le da a todo cristiano.
No hay mucha diferencia. Los objetivos son diferentes, pero no el principio. Jonás iba a ir a Nínive. A usted y yo vamos a ir a donde el Señor nos envía, donde el Señor nos lo permita. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, dice así, hablando Cristo, y les dijo a sus seguidores: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En algunas traducciones más modernas dice: mientras vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. En otras palabras, donde quiera que anden, por donde quiera que vayan caminando, prediquen del evangelio. Este es el mensaje principal de Dios a sus hijos, ¿sí? A sus hijos, el predicar el evangelio. Pero vamos a ver cómo lo pone el Señor en el momento que le está hablando a Jonás. En el versículo que leímos lectura, Jonás 1:1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma, Amitai significa puro o limpio, dando a entender que es una paloma pura, una paloma limpia. Literalmente lo que significa hijo de Dios. Es una persona que ha sido purificada por Dios. Dice, diciendo: levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona ¿cómo? Contra ella. Predícales, exhórtales. No les está diciendo ve a motivarlos, ve a alentarlos, ve a decirles las muchas bendiciones. Dice: ve a exhortármeles, ve a decirles, pregona contra ella. Y usted conoce el mensaje que iba a hablar Jonás, aquellos que ya tienen un tiempo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la recomendación de Dios era venir y decirle a Nínive. Nínive fue una ciudad que en ese tiempo era la capital de Siria. Nínive fue una ciudad construida por Nimrod, que la Biblia lo transmite como el gran cazador delante de Jehová. No quiere decir que era un hombre bueno, lo que decía que era cazador de los hombres y mujeres que servían a Jehová. Era un hombre malísimo, un hombre perverso, que la Biblia lo menciona a través de las escrituras. Fue el constructor de esta ciudad de Nínive, que según los estudiosos bíblicos dicen que se componía de aproximadamente unas 300,000 personas. Ahí se mencionan 120,000 al final de la escritura de los 4 capítulos, pero está hablando de la gente que podía entender. Solo los estudiosos bíblicos dicen que tenía aproximadamente unas 300,000 personas. Estamos hablando que son unas 4 veces más grande que todo Baytown. Una ciudad bastante grande. Y Dios manda a Jonás a predicar el evangelio a ese lugar. Pero había algo que se había apoderado de Jonás, algo que lo afectaba bastante. Lo podemos entender por otros escritos. Jonás era el profeta de Dios. Jonás era un hombre con buena posición, tenía una buena reputación con el pueblo. Los judíos hablan mucho de Jonás, ya que era uno de los hombres que se considera que se identificaba como hijo de Dios aún en los tiempos antiguos, antes de Cristo. De manera que este hombre estaba en buena posición, pero había sido afectado por ciertas prácticas en su vida. Y las podemos ver a través del libro del pequeño libro escrito, ¿verdad? De Jonás. Una, manifestaba un espíritu de orgulloso, era un hombre orgulloso. Era creído, en otras palabras. Otra, muy caprichoso. Tanto que se ponía a hablar con Dios y decirle: quítame la vida, y usted ya conoce la historia. La otra era muy rebelde. Estas eran las manifestaciones de Jonás, pero era un hijo de Dios. Una de las manifestaciones que también se sobresaltan en este pequeño libro era racista. No quería otros grupos de personas. Los ninivitas eran gente extraña, eran gentiles que le hacían mucho daño a Israel. Nínive era un grupo de personas que estaban sobre Israel constantemente, les hacían bastante daño. De manera que Jonás tenía, si humanamente hablando, tenía razón por la cual aborrecerles, pero no espiritualmente. El cristiano no debe de aborrecer a nadie. ¿En cuantos dicen amén? Pero este era el problema de Jonás. Y claro que económicamente estaba muy bien. Ahora, estas prácticas que se manifestaron en Jonás pueden afectarnos a todo cristiano en algún momento, alguna de ellas, si no tenemos cuidado. Pero todos estos ejemplos que Dios nos da es para que usted y yo no cometamos los mismos errores que estos grandes hombres de Dios cometieron, ¿sí? Otra cosa que vamos a ver en este escrito es que Dios va a disciplinar a Jonás.
Y la disciplina, según Pablo, para ninguno es un acontecimiento de alegría o de gozo. La disciplina no es muy buena. ¿Cuántos lo miran de esa manera? ¿A cuántos les gustaba que el maestro los disciplinara en la escuela? O sus padres. La disciplina no es algo que se recibe con mucha alegría. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Muy bien, veamos lo que dice Dios a través del escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Y dice así: y ya habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bendígalo. Existen dos formas de que una persona, un hijo de Dios, no sea disciplinado, o la persona no sea disciplinada por Dios. Solamente dos formas. La primera es que no sea hijo de Dios. La escritura dice que Dios no juzga al esclavo o al siervo ajeno. El libro de Romanos. La primera por la cual Dios no disciplina a la gente es aquella gente que no sean hijos de Dios. ¿Quién los disciplina a ellos? El sistema, el mundo, la ley, pero no Dios. Dios como padre solamente disciplina a sus hijos. Pero ¿cómo puede un hijo caminar sin tener que ser disciplinado? Si el hijo es obediente. Dios no va a disciplinar al hijo que le obedezca. Disciplina a aquel que no le obedezca. Y déjeme mencionarle algo. La disciplina usualmente no viene después del fallo o del error o de la desobediencia. Hay un proceso. A algunos les llega muy pronto, a otros les llega muy lejos. Pero una cosa sí no pasa por alto. Cuando nosotros no obedecemos en las recomendaciones de Dios o en las ordenanzas de Dios, tarde que temprano seremos disciplinados. Pero dice, ¿por qué? Porque usted y yo hicimos la decisión de ser hijos de Dios. Y Dios nos ha tomado con tanto amor y somos tan gran tesoro para Él, que lo primero que Dios, o lo que jamás Dios quiere, es que usted y yo nos perdamos. Y para no perdernos, Dios nos disciplina. Porque nos ama, nos disciplina. Parece ilógico, pero así es el asunto. Amén. De manera que la única forma de no ser disciplinados por Dios es que nosotros escuchemos el mensaje, lo pongamos en práctica, y entonces el Señor nos va a ayudar para no caer en tantos problemas. Porque por mencionar algunos casos, la Biblia enseña: si no honramos a Dios, un momento va a llegar cuando Dios nos disciplina. Si le somos rebeldes, va a llegar un momento en el cual Dios va a disciplinarnos. Si le somos infieles, va a llegar un momento en el cual Dios nos va a disciplinar. Nosotros no conectamos 2 más 2, no conectamos uno con otro, porque nosotros somos gente muy olvidadiza. Y no recordamos. Ahora estamos en medio de la disciplina, pero no sabemos de dónde nos viene el golpe. La escritura dice así: saber que el mal o el error o el pecado los va a alcanzar. De manera que el hijo de Dios tiene que vivir apasionado de Dios, agradecido con Él, dándole gloria mientras haya oportunidad, ser obediente conforme a sus capacidades y a los conocimientos que el Espíritu Santo le ha revelado. ¿Por qué? Porque Dios va a disciplinar a sus hijos. Sí, bendígalo. Jonás, Dios le da una orden: levántate y ve a Nínive. Jonás se encuentra cerca de Jope, en la tierra de Israel. Jope es lo que usted y yo conocemos en los tiempos modernos como la capital, que ha sido hasta hace poco Tel Aviv. Es la ciudad de Jope. Tel Aviv se fundó en lo que antes era la ciudad de Jope, que está al borde del mar Mediterráneo. Y le dice Dios: ve a Nínive y pregona contra esa ciudad. Nínive se encuentra, para redondear números, se encuentra de Tel Aviv o de Jope alrededor de unas 700 millas de distancia. Nínive era la capital de Siria, ¿sí? De manera que Dios le dice: vete a Nínive y pregona contra ella. Ahora,
veamos lo que dice en Jonás capítulo 1 verso 3. Y dice así: Jonás se levantó. Dice, bravo, un aplauso. Dice Dios, levántate. Y Jonás se levantó. Pero la situación era muy diferente a la que Dios le había ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis es una ciudad que estaba en la parte oeste de Turquía, o de la Asia Menor, que ahora conocemos como Turquía. Una ciudad que estaba alrededor de unas 4.300 millas de Jope, cruzando el mar Mediterráneo. En lugar de ir en caballo o en carruaje a Nínive, 700 millas, decide mejor irse 4.300 millas a Tarsis. No estoy seguro, pero creo la ciudad de Pablo, Tarso. De manera que él hace esta decisión. Dice, de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, vivía cerca de ahí. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, diga usted conmigo, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levanta, eso sí, obedeció, se levantó. Pero se levantó para tratar de cumplir sus propios caprichos. Va a trabajar. Ahora, lo que acontece en la vida de Jonás es algo muy interesante. La situación va a cambiar con respecto a lo que Dios le había ordenado. Le había ordenado caminar 700 millas. Ahora Jonás va primeramente a Tarsis, y de Tarsis, antes de llegar allí, va a tener que regresarse a Nínive más adelante, que son unas 3.700 millas. Hablando de números redondos, números redondos, Jonás va a tener que caminar alrededor de 8.000 millas en lugar de 700. Estuve haciendo cálculos yo, tanto de las cosas que le acontecen como la distancia, y fueron 10 veces más lo que Jonás tuvo que sufrir, tanto en camino, en distancia, como en problemas. 10 veces, si hubiera obedecido. Ahora, Jonás, dice la palabra de nuestro Dios, que se fue con ellos. Ahí en la última presión, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. ¿Quiénes son ellos? La gente del mundo. Va a dejar a Dios, se va a ir a mezclar con la gente del mundo, y ahora la vida no va a ir respaldada o pagada por Dios. Dios no es el que va a dar la provisión. Ahora Jonás va a tener que pagar su boleto. En otras palabras, lo que Dios nos está transmitiendo, de aquí en adelante, por cuanto quieres huir de lo que yo te estoy ordenando, te va a costar. Te va a costar. De aquí en adelante tú caminas solo. Yo veo lo que está aconteciendo, pero vas a navegar. Te va a costar en cuestión económica, te va a costar en cuestión de salud. Posiblemente te vas a poner en peligro. Es lo que va a acontecer con Jonás. En el libro de Deuteronomios capítulo 28 verso 63, la palabra de Dios nos habla un pasaje muy extraño de interpretarse, pero que usted, como conocedora de las escrituras, lo va a entender muy fácilmente. Dice así: así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová ¿en qué? En arruinaros y en destruiros. Creo que esas expresiones son muy antiguas, ¿verdad? Así vamos a usar un término más de nuestro tiempo. Así que como se gozaba Jehová en haceros bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos. Y seréis arrancados de sobre la tierra, la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Cómo escucha usted esta expresión? Cuando tú y yo le somos obedientes a nuestro Dios está contentísimo, alegre, gozoso. Si algo le agrada a Dios es bendecir a sus hijos. Lo vuelvo a repetir: si algo le agrada a nuestro Dios es bendecir a sus hijos, bendecirnos. Pero algo difícil de asimilar o de entender o de comprender es que también Dios se goza cuando usted y yo le desobedecemos, y Dios tiene que disciplinarnos, y ahora Dios se va a gozar arruinándonos.
parece? ¿Cuántos hijos aceptan eso de sus padres? Sus padres se alegran, se gozan, espero que así sean todos los padres de la tierra, bendiciendo a sus hijos, ayudando a sus hijos, proveyéndole a sus hijos. Y de pronto sus hijos se vuelven en contra y luego sus padres empiezan a gozar en que les vaya mal. Como que está medio, quién sabe cómo de entenderse, pero sí, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te da un carro para que te muevas fácilmente, para que no estés quedando a medio camino constantemente para echarle aceite o arreglarle la llanta, echarle aire a la llanta o pasarle cables de la batería y todas esas cosas que se dan en un carro ya que anda ya para irse al panteón, ¿verdad? Y cuando Dios te da un carro, ¿verdad? Que no tienes ningún problema, Dios está bien contento ya. Bravo, hijo, ahora sí andas, mira ahí, como en carros de fuego como Elías. Y Dios está bien contento. ¿Cuántos creen que Dios se alegra por eso? ¿Sí? ¿Qué carro trae mi hijo hoy en Los Ángeles? Mirando, Señor, mira el carro que trae tu hijo. ¿Qué carro nuevecito, casi nuevo? Lo sacó, bueno, casi nuevo, para él es nuevo. Se lo compró al otro hermano, pero bueno, ¿qué carro es? Un Pinto, muy bien, un Pinto. Pero luego de pronto mira otro y allá viene otro hermano. Mira, Señor, aquel que trae, él trae un Mustang. Yo no conozco mucho de carros, así que y bravo el Señor y el Señor bien contento, bien feliz. Pero de pronto el Señor mira que el Pinto, el Mustang, el Cadillac, son carros que te había dado Dios para que te fueran de bendición. De pronto los usas para, como Jonás, alejarte lo más lejos posible de Dios. Y entre más rápido es tu carro, no, me va a llevar hasta Florida, me lleva hasta Colorado, me lleva para Chicago, así, etcétera, etcétera. Y alejándote de Dios porque no quieres el compromiso. Es un ejemplo, ¿verdad? Solamente a ver si me puedo explicar un poquito en eso. Lo que Dios quiere es bendecir a sus hijos, pero también dice que se va a gozar si nosotros desobedecemos, Él nos va a arruinar. Y ¿a quién no le conviene que Dios lo arruine? No le conviene a la persona, no le conviene a la familia, no le conviene al pastor, no le conviene a la iglesia, no le conviene al reino. Yo cuando miro que a usted le está yendo bien, yo me alegro muchísimo. Usted no tiene ni idea. Sé que en cualquier momento va a ser bendición. ¿Sí? Y si está en perfecta salud, estamos contentísimos. No tenemos que hacer absolutamente nada para andar comprometidos en algunas cosas que se dan cuando la persona está necesitada de salud. Ahora, todas las enfermedades y todos los problemas vendrán de la desobediencia. Escúcheme, yo no soy una persona que podría decirle eso, pero todo es resultado a algo. Hablábamos con mi hijo y mi hijo menciona el otro día que le estábamos platicando respecto a algo y le digo, mira mi hijo, todas las cosas son resultado de algo. Y luego dice, he used the word in English, what was the word that he used? Caso y no sé cuál fue la palabra que se me escapa. O sea, que por un caso viene otra cosa que acontece. Causa y efecto, claro, gracias hermano, causa y efecto. De manera que todo el tiempo las cosas que nos acontecen son el efecto de algún caso. Y como hijos de Dios, usted y yo, el Señor nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos prometió defendernos de todos nuestros enemigos. Nos prometió ayudarnos para que fuéramos cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo, para estar bien de salud, para estar bien de nuestra alma, contentos. Todas son promesas de Dios. Pero hay momentos que me duele la cabeza, hay momentos que me golpea un pie. Son efectos de algo. ¿Serán de mis errores o serán el castigo? Vaya usted a saber. Le preguntaremos a Dios cuando estemos allá. Cuando me aconteció esto, ¿fue culpa mía o fue solamente un efecto de algún caso que no tenía nada que ver con lo espiritual? Cuando lleguemos allá vamos a poder preguntar esas cosas y que Dios nos aclare todo eso. Nadie nos lo podrá decir aquí en la tierra, pero todo tiene un efecto respecto a un caso. ¿Estamos de acuerdo? De manera que si el temor de Dios es nuestra sabiduría, de seguro que vamos a cometer muy pocas violaciones en el caminar con el Señor. Pero si el temor de Dios no está en nosotros,
entonces las probabilidades son muy altas de que usted y yo desobedezcamos a Dios. Y si desobedecemos a Dios, Él no puede bendecirnos, no puede defendernos. Y lo que Dios quiere es defendernos constantemente y bendecirnos continuamente. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Déselo a nuestro Dios. Para que usted entienda un poquito de todo el contexto de los 4 capítulos de la Biblia, yo le escribí solamente unas porciones de lo que le va a acontecer a Jonás. Le van a acontecer 10 cosas difíciles a Jonás que no le deberían de pasar si hubiera obedecido la palabra. Número 1, dice, y pagando su pasaje. Lo que mencionaba hace un momento. De aquí en adelante Jonás va a tener que pagar su caminar en la tierra. El costo va a venir directamente de él, en lugar de ser la provisión de Dios. ¿Sí? Ahora las capacidades de economía van a empezar a menguar en la vida de Jonás. Ahora la situación va a perder sus propiedades, va a perder esto. Eso es lo primero que empieza a acontecer en la vida de Jonás. Segundo, dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Más adelante va a acontecer eso. Lo que va a suceder es que la confianza de Jonás, ahora que se está alejando de Dios, empieza a menguar. Empieza a crearse un peligro alrededor de la vida de Jonás. Y dice que la barca empezaba la tormenta empezaba a golpear contra la barca, que parecía que la iba a destruir. Entonces el temor produce un poco de desconfianza en el respaldo divino. El temor empieza a bombardearnos como con un martillo que nos está golpeando, donde llega el momento donde ya no sabemos si confiar o no, si el Señor nos va a librar. ¿Sí? Eso puede acontecer en cualquier momento, pero cuando uno está bien con el Señor, aunque vengan estos problemas, uno se dobla de rodillas y dice, Señor, ayúdame porque perecemos, ahí como lo hizo Pedro en un momento, y Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Estos eran los pecadores con los cuales se fue Jonás, con ellos, recuerda, y se fue con ellos. Ahora Jonás se hace amistad con él, es un simbolismo, se fue y hace amistad con la gente de este barco. Y ahora la gente en el barco se entera de lo que está aconteciendo, echan suertes, increíble, sido moneda, si una piedrita haya sido como fuese, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora las amistades del mundo de Jonás que trataba de hacer se van a volver en contra de él. Se van a volver en su contra y le van a tratar de hacer daño, aunque ellos no querían. La Biblia lo menciona, pero ellos dijeron, de que se muera este y nos muéramos nosotros, mejor este. ¿Sí? Y dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y eso va a acontecer cuando la persona empieza a abrazar la amistad del mundo y espera que el mundo lo respalde en los momentos difíciles. En los momentos difíciles el mundo te va a dar la espalda. El que nunca jamás te dará la espalda es Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar su presencia. Ya me iba a ir por otro lado. Juntos en armonía, ya iba a citar la Biblia. ¿Sí? Estos hombres lo echaron al mar. 5. Son 10 cosas que le acontecen a Jonás. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ok, Jonás, ¿no quieres ir a predicar? ¿No quieres hablar del evangelio? El Señor dice todo este proceso y le tenía preparado un gran pez. Un gran pez como el tamaño, dicen que era una ballena, vaya usted a saber. Sería una ballena o un gran pez. Nosotros no tenemos ni idea de qué tan grande estaba ese pez. Jonás cabía muy bien dentro del pez. De manera que ahora, en lugar de Jonás ir allí cabalgando en su burrito, en su carruaje, disfrutando del panorama, con el respaldo divino de Dios y los ángeles asistiéndole rumbo a Nínive, donde Jonás era respetado por los pueblos que iba a cruzar, donde Jonás llegase a las provincias y lo invitaran a comer, donde Jonás tuviera un buen camino hacia Nínive, porque iba a ser una cosa especial mandada por Dios. Ahora Jonás, en lugar de ir disfrutando y entonando cánticos, ¿quién como Jehová? O cánticos, llena el Señor en nuestro hogar de alabanza o de danza, como cantamos hace un momento. Ahora Jonás se encuentra dentro del vientre de un pez o de un animal gigantesco del agua. ¿Se puede usted imaginar las condiciones?
Yo, como les mencionaba hace poco, en el mes del principio de diciembre, anduvimos por allá en un barco. El agua se puso muy fea y era un barco que parecía, pues parece una ciudad. Y yo me sentí allí como que ya me iba para el cielo en cualquier momento. Y imagínense, Jonás primero cae a la mar y segundo dentro del vientre de un pez. Yo estaba en unos camarotes, en unos cuartos ahí muy elegantes, nomás salía para afuera, ahí está el restaurante para comer, y dentro del pez, imagínense. Y yo sentía que me moría. Ahora, ¿cómo se sentiría Jonás? 6. Las aguas me rodearon, empieza a hablar. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alma significa la mente, de los pensamientos. El agua. Cuando usted estudia la Biblia se va a enterar que la agua siempre es simbolismo de juicio cuando hablan de muchas aguas. En la mayoría, cuando habla agua de la mar o habla de las tormentas, de los huracanes, siempre tiene que hablar con el juicio de Dios. Quiere decir, los juicios de Dios me empezaron a enredar, me empezaron a llenar de tal manera que mi alma no pensaba claramente. No podía discernir entre qué cosa era buena y qué cosa era mala. Mis pensamientos empezaron a turbar. Yo no tenía las capacidades que tenía como cuando iba a la casa de Dios y levantaba cantos a mi Dios. Entendía perfectamente, todo me era claro, todo me era verdadero, era mera luz. Ahora estoy en confusión constante, está diciendo Jonás. Luego viene, el alga se enredó en mi cabeza. El animal había comido a Jonás, pero no solamente a Jonás, también toda clase de animales y los lirios, las enrederas esas que hay en los mares. Dice que lo enredaron, dice, el alga se enredó en mi cabeza. Cabeza, simbolismo de autoridad. Ahora Jonás ha perdido toda autoridad de Dios y se encuentra enredado por estas algas, que significa también pecado, y sin las capacidades de poder actuar con autoridad como lo podía hacer cuando andaba ya de profeta en la tierra. Todo eso está aconteciendo a Jonás. Y luego viene el respaldo de nuestro Dios. ¿Cuánto anduvo ahí navegando? Algunos días. Dice que mandó Jehová al pez y volvió Jonás a tierra. Y el pez, que dice, y el pez lo vomitó al borde de la playa. En lugar de Jonás ir a disfrutar de la vista de la playa tan bonita y sus palmeras, Jonás ves arrojado en la playa por el vómito de este pez. Ni a la ballena o el pez grande le gustó Jonás. De manera que este hombre andaba mal. ¿Sí? Eso acontece cuando el hombre o la mujer de Dios desobedecen al Señor en su mandato. Como dijo una ocasión, un drama que hicieron acá unos hermanos hace unos 15 años por allá, no sé qué tanto, y estaba un muchacho aquí interpretando la situación de una persona que andaba en el mundo, y empieza a decir ahí que la hacía de borracho, y la hacía muy bien. Después nos enteramos que son prácticas, ¿verdad? Que se aprenden solamente aquellos que lo han hecho. Y andaba muy capaz el joven, y empezó a decir, dice, nadie me quiere. Y al último decía, nadie me quiere. Ni aún el perro de la casa me quiere ya. Decía, lo hizo muy bien. No podría imitarlo o tratar de volverlo en la forma que lo hizo. Tenía que hacer lo que él hizo, ¿verdad? De manera que en esta condición se encuentra Jonás. 11. O no estoy hablando ya, estamos la 8, la 9. Dios preparó un gusano. Jonás ya va y cumple el mandato de Dios. Usted ya conoce la historia. Por fin ya se va y tiene que caminar otra vez desde de la orilla del mar donde es arrojado por el pez. Tiene que caminar ahora hacia hasta Nínive. Llega allá, camino de 3 días, predica el evangelio por Nínive. El mensaje que Dios le había dado desde el principio, Jonás lo pone en práctica, cumple ahora el mensaje al pie de la letra. Y después Jonás se regresa al monte para ver a la ciudad, a ver qué va a acontecer. Y allí donde está Jonás, mirando, no sé si Jonás era pelón, no sé, pero lo digo por el sol, la forma que le pega. No sienta mal nadie. Todos de alguna manera u otra lo estamos perdiendo. Y Jonás estaba allí, ¿no?, mirando que Dios destruyese a este pueblo. Pero este pueblo reaccionó muy extraño, reaccionó totalmente diferente a lo que Jonás esperaba. ¿Estamos de acuerdo? Dios le había dicho, ve y predícales, pregónales en contra de ellos. Esto y esto les va a acontecer. El pueblo reacciona. Qué bueno fuera que todas las iglesias cristianas reaccionaran en algunos momentos de la forma que reaccionó este pueblo pecador. Dice que el rey mandó a toda la gente del reino
que ayunasen y no probasen alimento, ni tomasen agua, ni ellos ni sus animales. A todos los puso por 3 días y 3 noches a no comer ni disfrutar nada, para pedirle perdón al Dios de Jonás. Quizás tuviera misericordia y los perdonase. Bendiga a nuestro Dios. Y Jonás está ahí, y ya que Jonás decide quedarse allí arriba en el montecito mirando hacia abajo, hacia el pueblo, entonces Dios en su infinita misericordia dice que le hace levantarse una enramada y cubrir a Jonás. Le puso un techito allí. Bueno, ya que estás aquí, Jonás, ahí, y Jonás estaba mirando para allá, esperando de que Dios los fulminase y descendiera en rayos del cielo y los fulminase. Y Jonás estaba mirando, y ahora viene la sombra de esta enramada que Dios le puso ahí, una calavecera. Y estaba Jonás tranquilito de la vida, esperando que sucediese lo que anhelaba su corazón, que Dios destruyera a los pecadores. ¿Sí? Y resulta que en la 10ª, después que estaba ya contento, está llegando el momento de que se cumplan los 3 días. Dice que Dios le envió un gusano a la calabacera. El gusano se empezó a comer la calabacera. Jonás ya se había impuesto otra vez. Ya tiene un día o 2 ya no tan problemáticos, esperando ese calor. Dios no mandó ninguna nube, solamente el calor estaba ahí candente sobre la cabeza de Jonás. En ese tiempo la calabacera, Jonás estaba tranquilo. Y de pronto viene este gusanito y miró posiblemente Jonás el gusanito, y empezó a acabarse la calabacera. No sé si trató de matar a algunos o este gusanito fue muy rápido, tal que le acabó la calabacera. Y al rato el sol pegaba sobre la cabeza de Jonás, y Jonás sentía morirse. Y estaba Jonás enojadísimo. Ya no estaba preocupado por la gente, las 300,000 personas que estaban allá. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Jonás, el pleito era con él. Y entonces Dios le viene y se le acerca y le dice: ¿estás enojado, Jonás? Estoy enojado hasta la muerte. Mira cómo me has hecho pasar. Me sacaste de acá, me fui para allá, me echaron al mar, me comió un pez grande. Allí yo estaba comiendo lo que los peces comían, ahí los lirios y todo, en aquella cosa tan hedionda. Vaya usted a saber lo que decía Jonás. Y después viene y me tira acá. Esto es lo que tus hijos esperan. Esto es lo que se merece un profeta que ha hablado la verdad y ha levantado tu nombre en alto, Señor. Seguro que estaba pensando todas estas cosas. Yo que levantaba el ánimo de los caídos, me está yendo en feria, peor que a ningún ser humano en la faz de la tierra. Y le está diciendo Jonás: entonces me quiero morir, mátame mejor. Entonces cuando Dios le dice: te preocupa la calabacera, ¿verdad? Y no tienes ninguna misericordia con respecto de esa gente de 120,000 personas que no saben, no entienden, y lo que la mano izquierda hace con la derecha, no pueden discernir ni una cosa y de la otra. ¿Te enojas por eso, Jonás? Y le contesta: hasta la muerte. Estoy enojado. Ya me diste un poquito de reposo. Yo creí que las cosas iban a mejorar, y mira lo que me haces otra vez. Mandas ese animal, esa oruga, ese gusano, me come la calabacera, y aquí estoy. No voy a esperarme a los juguetes cuando empiece a caer los rayos sobre esta gente. Ni modo que vaya a aguantarme aquí en este sol. Y llega la tarde, pasa la noche, se terminaron los 3 días, las 3 noches, y el pueblo tranquilito. Un clima perfecto, fresco, no muy húmedo, el sol en su resplandor allá. Salen después de los 3 días, el rey con toda su gente. Esto me lo estoy inventando yo aquí. Ahora sí, vamos a hacer banquete, una comida. Tráiganse los becerros, las ovejas, y vamos a hacer carnitas, vamos a hacer birria, barbacoa. Que las hermanas echen las tortillas de harina y de maíz a las que les gustan los mexicanos, y hagan su panacito, su pan, sus pasteles, y todos contentos. Y se salieron, empezaron a parar y se levantaron. De seguro que se levantaron y alzaron: gracias, Dios de Israel, gracias, Jehová, Dios de Israel, que nos perdonaste. Estos hombres no miraron absolutamente nada, se iban a ser destruidos o no. Ellos nomás creyeron a la palabra del profeta. Pero la reacción a la palabra que el profeta declaró, la creyeron y la pusieron en práctica. El que andaba en problemas era el profeta.
Y eso acontece. Dios nos está dando un mensaje a nosotros, todos los hijos de Dios, que nosotros nos debemos de levantar y hablar del evangelio mientras caminemos por el mundo. Usted conoce lo que esto que voy a mencionar. Dios toma el asunto de salvar a los pecadores muy en serio. Lo vuelvo a decir. Dios toma muy en serio el asunto de salvar a los pecadores. Tan en serio que lo toma más en serio que concederle a sus hijos sus caprichitos. Dios no anda chiqueándonos. Dios nos concede toda clase de caprichitos para que nosotros estemos aquí solamente teniendo una buena fiesta mientras caminemos por la tierra para llegar al cielo. El principal objetivo de Dios venir a la tierra es salvar a los pecadores, entre los cuales nos encontrábamos nosotros en un día. Por eso es importante que hoy, en este año que iniciamos, como hijos de Dios, como familia de Dios, como iglesia, nos levantemos y hablemos del evangelio. Para recordarles algo, Elías no le quiso obedecer, le tuvo temor a aquella mujer, y llegó el momento en que se enojó con Dios porque sentía que lo perseguía Jezabel con todo su ejército. Y usted conoce las mismas palabras de Elías, son las mismas de Jonás: mejor es que me mates. Ya no quería nada. Y Dios le concedió a Elías su caprichito. Elías era un profeta todavía fuerte, un profeta con bastante capacidad. Y después que Elías le pide eso a Dios, Dios le da: ok, esa es tu posición, está bien. Entonces le dice: hazme esto, ve y úngeme a Eliseo, y ve y úngeme a Julano por rey. Hazme esto y esto y esto y esto. Pon las cosas en orden, porque te voy a llevar. Y pone Elías no muy contento, Si usted conoce la historia de Elías, cuando va pasando por donde estaba Eliseo, agarra su manto bien enojado y le pega con el manto a Eliseo. Y Eliseo se le queda mirando así y lo quiere seguir. Y ¿qué traes tú conmigo? Quédate ya con tus animales. Pero Eliseo, cuando le tocó con el manto, sí vio la revelación: ahora eres tú, el de la responsabilidad. Y Elías ya sabía que se le habían terminado los días. Oiga, todos queremos irnos para el cielo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos queremos ir ahorita todavía. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que he aprendido de la Biblia es algo tan hermoso: calles de oro, sin ninguna necesidad, sin biles que pagar, sin chismes que escuchar, todo bien hermoso. La gloria de Jehová, un banquete constante ahí. Y con toda esa hermosura y belleza que me manifiesta la Biblia en el libro de Apocalipsis, como antes lo mencioné, calles de oro, puertas de perla y de bastantes cosas gloriosas que nunca los ojos han visto, todas estas cosas bonitas y toda esa hermosura, todavía no quiero ir para allá. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo lo explica: yo ya soy un anciano, ya el tiempo de yo anhelo irme para allá, pero por causa de predicar el evangelio, por causa de estar con ustedes, sé que todavía me tengo que quedar acá. En otras palabras, la razón por la cual nos tiene Dios aquí en la tierra es para que prediquemos el evangelio. No para que nos veamos bonitos. Porque todo lo que usted y yo somos en esta tierra y lo que seremos por la eternidad proviene de nuestro Dios. Y Él, como lo he mencionado y lo repito, disculpe que lo trille, Dios nos ama mucho. Dígale a su hermano que está a su lado: así como soy, Dios me ama mucho. Dios te ama mucho. Pero cuidado que no le obedezcas allá cuando andas en el K-Mall o en el Kroger o por eso. Cuidado, porque la mano de Dios es pesada. Dice que en una sola mano detiene toda la tierra. Ahí dice un manazo del Señor y nos manda para Júpiter. Ahí su rostro inclinado. Ejemplos tenemos.
su rostro inclinado. Yo le invito a que, si tiene una necesidad o una palabra de acción de gracias, que salga de su banca, se venga a este lugar. O si dice: Señor, no permitas que yo sea cabeza dura, o su expresión que usted use, y deje de cumplir lo que me mandas a hacer, porque tú quieres mi bien, quieres alegrarte al hacerme bien. Y si hay alguna disciplina ya en línea, Padre, contra mí, y yo no recuerdo qué fue el error que cometí, revélate para que yo pueda pedirte perdón, o pueda cumplir con lo que me ordenaste que hiciera. Cualquiera que sean sus palabras, pueblo, recuerda, estamos delante de su presencia. Dios es muy bueno y lo ha manifestado a través de toda su creación. ¿Y qué podemos decir en la cruz? Así que hoy, en esta mañana, levántate, vente a este lugar, haz un paso de fe. Cualquiera que sea la situación de bendición, de acción de gracias, de necesidad, levantemos nuestras manos y adorémosle unos momentos con las palabras de este cántico que nos ayudará al grupo. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos concedes iniciar un año más, donde confiamos de que tú nos vas a tomar de la mano, nos vas a motivar, nos vas a fortalecer para hacer lo que te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te amamos, Padre, te exaltamos, Dios, te damos la gloria. Gracias te damos, eterno. Gracias te damos, Señor. Oh, yes. Adorémosle. Aleluya. Yes. Levanta tu mano. Adórale unos momentos. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Reinas tú, poderoso Dios. Yes. Aleluya. Te adoramos, Padre. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.